Buenos días, bienvenidos al Club Información, al acto en el que hoy abordaremos la universidad en la era del COVID. Tenemos con nosotros al rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar. Rector Palomar, buenos días, bienvenido. Y al rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz. Juan José Ruiz, rector Ruiz, muy buenos días y bienvenido también. También bienvenidos a todos ustedes. Este acto constará de dos partes. Una primer bloque en el que ambos rectores abordarán varios puntos que iremos poniendo encima de la mesa y una segunda parte en la que ustedes podrán hacer preguntas. Los que están aquí de manera presencial, a través de unas cartulinas que tiene nuestra azafata, que pueden pedir para escribirlas y posteriormente se la entregan a ella, que nos la harán llegar. Y los que están siguiéndonos a través de la vía telemática, en sus casas, en sus oficinas, con el chat que aparece a la derecha de sus pantallas. No me extiendo más, entramos en materia. Primer punto, rector Palomar, rector Ruiz, salud y seguridad de los trabajadores y miembros de la comunidad universitaria. Pues agradecer al Diario Información, al Club Información, a su director, a Toni Cabot, por la organización conjunta con ambas universidades, con la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante, de este encuentro para tratar los temas relativos a la nueva ordenación docente, por llamarlo de alguna forma, en la era de la COVID-19. Creo que estamos en un punto absolutamente importante. Yo creo que la única certeza que tenemos es la incertidumbre que vamos a tener a lo largo de los próximos meses. En cuanto a la salud y la prevención de las y los trabajadores y las y los estudiantes, creo que es una de las máximas preocupaciones que tenemos. Y siempre en la Universidad de Alicante nos hemos basado en una premisa claramente importante, que es la garantía de la salud y la seguridad de trabajadores y estudiantes. Y bajo esa premisa hemos trabajado durante los últimos meses y con esa premisa vamos a trabajar fundamentalmente en todo el primer semestre, que es en el que estamos ordenando en este momento. A todos nos preocupa mucho, los padres, los estudiantes, todo el mundo le preocupa qué va a ocurrir el próximo curso académico, pero además de la formación superior, lo que preocupa realmente es qué va a ocurrir si hay síntomas, si hay algún caso, que podrá haberlos y los habrá seguramente, viendo cómo está evolucionando en estos momentos los contagios, cómo evolucionan los brotes, cómo está evolucionando la pandemia. Esto puede ocurrir y tenemos que tener un protocolo, un plan de contingencia que permita esa seguridad, esa prevención y esa salud. Hace unos días, el 17 de julio, la resolución de la Consejería de Sanidad Universal pues ya dictó una serie de normas y una de ellas será el establecer un protocolo común específico entre la Consellería y las universidades valencianas que permita ese plan de contingencia. En este momento creo que a estos días y bajo la presidencia del rector Ruiz, pues estamos llevando a cabo esa coordinación en las 5 universidades públicas valencianas para poder establecer un protocolo común. Ahora bien, ¿cómo llevar a cabo ese protocolo? La preocupación máxima que tenemos, que tienen la comunidad universitaria, es qué va a ocurrir en un momento determinado que un trabajador, un estudiante pueda tener síntomas, puede tener un caso COVID, ¿cómo actuamos al respecto? Yo creo que eso es lo que tenemos que solucionar durante los próximos días. A mí me gustaría tenerlo antes de finalizar el mes de julio y que tengamos un protocolo claramente establecido. Las normas de la resolución de la Consejería de Sanidad establecen que en un momento determinado, cuando una persona tenga unos síntomas, pues habrá que derivarlo a un centro de salud o a otros ámbitos que se lleven a cabo y a partir de ahí ya no determina nada más. Somos las universidades, de algún modo debemos llevar a cabo todo ello. ¿Qué estamos esbozando en la Universidad de Alicante? En la Universidad de Alicante lo que estamos esbozando es, pues, ante síntomas de estas características, poder llevar a cabo algunos test o PCRs que puedan determinar los síntomas a qué se derivan. Vamos a tener un caso muy claro. En octubre, noviembre vamos a tener distintos, además de la propia COVID-19, la gripe común. En ese momento pueden haber síntomas que se identifiquen, pero que no sepamos exactamente si es la COVID o si es la gripe común. Para ello, creo que lo más apropiado sería que las universidades pudiéramos establecer test rápidos o PCRs que pudieran un poco determinar a qué se está llevando a cabo.
Nosotros, esa es nuestra propuesta. Estamos en un proyecto que hemos llevado a cabo casi 2.000 test rápidos en la Universidad de Alicante, que ha participado toda la comunidad universitaria. Tenemos capacidad para hacer los test rápidos. Estamos estableciendo las medidas para poder llevar a cabo en el ámbito de la universidad los PCRs. Tenemos equipos para ello, estamos tratando de poderlo desarrollar, y también pues hacemos un llamamiento a la Consejería de Salud Universal para que también ellos faciliten la instrumentación o faciliten la opción de poder hacer PCRs en un momento determinado. Además de todo ello, creo que es imprescindible establecer un mecanismo de la trazabilidad o de los posibles o potenciales contagios que pueda haber en un momento determinado, si se da el caso. En este momento tenemos establecido en la propia Universidad de Alicante, a través de los códigos QR, cuando alguno accede a una estancia, a través de los QR, saber en qué estancias y en qué tiempo han estado determinadas personas para poder llevar a cabo una trazabilidad. Pero el hecho de los rastreadores, que ahora mismo en la comunidad hay más de 1.000 que están llevando a cabo todo ello, yo creo que en el ámbito universitario también tenemos que establecer algún tipo de mecanismo como las trazabilidades para determinar todo ello. Pero fundamentalmente, y con esto termino, lo más importante es garantizar la seguridad, garantizar la prevención y la salud de toda la comunidad universitaria, y creo que nuestros equipos de prevención, los vicerrectores de todas las universidades, pues están trabajando con ese objetivo, con ese mandato de tener ese plan de contingencia, de tener ese protocolo claramente establecido y que lo podamos tener en julio. ¿Por qué en julio? Bueno, porque lo importante es que informemos a toda la comunidad universitaria. Si bien el conjunto de trabajadores de la Universidad de Alicante tienen la información al respecto, nos falta llegar al conjunto de los estudiantes, que van a llegar a partir del 1 de septiembre. Tenemos que tener mecanismos de información clara, que sean conscientes de todas y cada uno de los planes de contingencia, de los protocolos y todos los mecanismos de seguridad. Nosotros, yo siempre he apelado a la responsabilidad individual, es la responsabilidad individual en la que cada uno de nosotros que formamos parte de la comunidad universitaria tiene que tener absolutamente establecido qué medidas de seguridad y de protección tiene que tener cada una de las personas que componen la comunidad universitaria. Por lo tanto, además de la responsabilidad colectiva que nos compete a los que dirigimos las universidades, la responsabilidad individual, en este caso, yo creo que es importante. Y para los mecanismos de protección, para el seguimiento, para la trazabilidad, para, en definitiva, la seguridad y la salud de todos. Sí, muy bien. Por mi parte, en primer lugar, también agradecer al Club de Información esta oportunidad. Yo creo que es importante que desde aquí mandemos un mensaje muy significativo y muy claro. Es decir, las universidades públicas de Alicante, Miguel Hernández y la Universidad de Alicante, de la provincia, vamos a trabajar como sistema público universitario con todos nuestros esfuerzos y todos nuestros recursos para tratar de garantizar que la docencia de cara al estudiantado tenga la máxima calidad posible. De hecho, y aprovecho la ocasión porque en la pasada crisis ya lo hicimos, fue un cambio traumático, como ya sabemos todos, de un día para otro, de viernes para lunes. Tuvimos que pasar de una universidad presencial a una universidad online, y hay que agradecer aquí, lo quiero hacer públicamente, seguro que Manuel también está de acuerdo, el rector, a la comunidad universitaria, que se ha aportado de una forma excepcional, tanto estudiantes como profesores y PAS, en dar respuesta inmediata a esta crisis. De hecho, hace poco me comentaban que grandes universidades, por ejemplo, me ponían el caso de la Universidad de Bonn, en Alemania. Había gente que tenía estudiando ahí hijos y me dijeron que tardaron prácticamente un mes en reaccionar. Un mes después prácticamente no habían hecho nada. Y nosotros, en las dos universidades, de un día para otro, prácticamente nos pusimos a trabajar online. Eso hay que dar las gracias, como digo, a la comunidad universitaria, y además es importante porque sirve de experiencia. Vamos a aplicar esos conocimientos que adquirimos de golpe para esta nueva situación en la cual, como ha dicho también antes el rector de la UA, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar, pero con la experiencia adquirida, con los recursos que ya hemos garantizado, yo creo que vamos a garantizar esa docencia en cualquiera de los escenarios previsibles, que son prácticamente todos en el momento. En cuanto al sistema, a la salud garantizada, por supuesto, como se ha dicho ya también, es lo más importante.
es lo fundamental, incluso por encima de las garantías de calidad de la docencia. La seguridad de los estudiantes, la seguridad del personal de administración y servicios y la seguridad del profesorado, por supuesto. En ese sentido, también se ha comentado, ya están en marcha, a raíz de la orden del sábado pasado, 17 de julio, de la Consejería, la elaboración de ese protocolo a través de los vicerrectorados con competencias correspondientes. Tiene que ser, y aquí ya no hablo solo como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, sino como rector, tiene que ser algo muy coordinado entre todas las universidades. Tenemos que dar una respuesta coordinada y semejante, porque el estudiantado es común. Y, lógicamente, un sistema público tiene que dar una respuesta unitaria y haciendo, como digo, el mejor uso de los recursos disponibles. ¿Qué vamos a hacer en cada caso? Pues depende. Está en elaboración, tiene que ser un protocolo realizado rápidamente, porque evidentemente el estudiante que se va a matricular tiene que conocerlo ya prácticamente para hacerse su composición de imagen con respecto a qué va a hacer el curso que viene, si va a alquilar piso, si no va a alquilar piso, los horarios que va a tener, si va a compatibilizar con trabajo, si va a compatibilizar con otros estudios. Toda esa información está vinculada, por supuesto, a los protocolos de seguridad. Aparte de los test, que ya se han comentado, también estamos con los especialistas valorando cuál sería la mejor forma de utilizarlos. Sabemos que los test basados en proteínas, los test ELISA, son un poco, a veces dan sustos, dan sorpresas porque tienen falsos negativos, hay que combinarlos con test PCRs, con lo cual la mejor estrategia está por diseñar y tendrá que ser aplicada. También hay estrategias desde el punto de vista informático, es decir, también se han comentado algunas de ellas, pero, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando o aplicando una aplicación que permita al estudiante, en el caso hipotético que se ha comentado antes, de que haya un estudiante contagiado, a los demás que puedan estar relacionados con él y, por supuesto, de forma completamente anónima, que se alerte a los demás que han estado en contacto. Son aplicaciones que se están desarrollando ahora mismo y que queremos adaptar para que esté a principio de curso. Lógicamente, si en el entorno de un estudiante algún conocido da positivo, porque haya ido a la discoteca, porque se haya contagiado en cualquier sitio, es muy conveniente que su entorno próximo, detectado por esta aplicación, insisto, de forma anónima, por supuesto, sea consciente de ello para que puedan tomar las medidas. Igualmente, en las aulas también tenemos que ver en esos protocolos que se han comentado qué vamos a hacer. Es decir, un estudiante que esté infectado en un aula supone el cierre de ese aula durante un periodo de tiempo. En algunos casos se está planteando, efectivamente. Supone el cierre de edificio, quizás sea una medida más exagerada, pero todo eso tiene que estar muy claramente protocolizado y, por supuesto, de acuerdo con las condiciones que nos dicten en sanidad. Bien, pero en definitiva lo que quiero es ese mensaje. Las condiciones sanitarias priman, pero vamos a hacer muchísimo esfuerzo todos para garantizar una docencia de calidad. Entramos en el segundo punto, ordenación de la docencia para el próximo curso académico. Rector Ruiz. Sí, este es un tema muy relacionado también, lógicamente, porque evidentemente de una cosa depende la otra. Es decir, de las condiciones sanitarias que se fijen van a derivarse las condiciones de docencia. Hay que estar preparado para todo. Hubo una primera reunión entre las universidades, las 5 universidades públicas valencianas y la consellera de Innovación y Universidades, en el que se establecieron unas ideas. Finalmente, el mensaje que se mandó en la última reunión fue que somos universidades presenciales y vamos a garantizar, siempre supeditado a las condiciones sanitarias, la máxima presencialidad posible. Claro, ¿qué significa eso? ¿Qué significa máxima presencialidad posible? Pues significará que vamos a garantizar que el estudiante pueda acudir a las prácticas docentes, a las teorías, a las clases de teoría docente, pero siempre dependiendo y sujeto a unas condiciones. Es decir, aforo de aulas, que en la orden del 17 de julio de este sábado pasado se modificó. Estábamos trabajando en principio sobre el 50%, al final se consiente hasta un 75%, aunque las planificaciones que estamos haciendo básicamente van a ir en principio al 50%. Y luego
cómo organizamos esa docencia. Es decir, de qué forma garantizamos que el estudiante, si cambian las condiciones, que es muy previsible, lamentablemente, que cambien a lo largo del otoño, a lo largo del comienzo de curso, podamos adaptarnos de la forma más rápida posible a esas nuevas condiciones. Insisto, hemos aprendido mucho de la crisis de marzo, cuando pasamos del 11 al 16 de marzo, prácticamente de un viernes a un lunes, online. Hemos aprendido mucho, hemos adquirido recursos en todas las universidades para facilitar ese cambio de docencia o esa simultaneidad de la docencia. Porque lo ideal, el sistema más flexible, y es el que estamos preconizando, por lo menos en nuestra universidad, y sé que también en otras, es un sistema dual, es decir, que permita que el estudiante esté en clase, pero también que permita que el estudiante, o bien que no pueda asistir, o bien que esté en un sitio aislado por las condiciones hipotéticas, pueda seguir la clase vía streaming o vía online. Y ahí hay muchas posibilidades, ¿eh? No hay una única posibilidad. De hecho, las soluciones en nuestra universidad, en la Miguel Hernández, las hemos hecho dependiente un poco ya de cada centro y cada titulación, porque no hay titulaciones comparables. Hay algunas que requieren un tipo de docencia muy particular, otras que requieren unas condiciones que se adaptan mucho más, por ejemplo, a la docencia online, y otras que tienen un sistema mixto. Por eso lo que proponemos, hemos dado unas líneas generales de intentar esa dualidad que es la que más se adapta a las condiciones cambiantes, porque evidentemente si hay de nuevo un confinamiento, esperemos que no lo haya, yo creo que no lo va a haber, por lo menos global, pero si hay un confinamiento, al día siguiente se puede pasar a docencia online, como hicimos en marzo, pero de una forma mucho más meditada y responsable y con unos medios mucho más adecuados. Estamos dotando todas las aulas con sistemas de videocámaras para poder retransmitir también en las clases, pero, insisto, no es el único sistema. Se pueden utilizar, por ejemplo, sistemas de videoconferencia en los ordenadores de las clases para retransmitir también lo que se está dando vía aplicaciones como Meet. Nosotros hemos apostado un poco por el sistema de G Suite hay muchos sistemas, sabemos, de videoconferencias, pero por el sistema Meet. Entonces, una de las muchas posibilidades sería esa, que el profesor esté dando la clase y al mismo tiempo en el ordenador del aula dando, por ejemplo, con un PowerPoint o con una aplicación o con una tableta digital, su clase a través del Meet del ordenador. O bien incluso en la pizarra retransmitiendo con la webcam que hemos comprado también, en el caso de que esa sea su elección, lo que está escribiendo en la pizarra. O bien simplemente el profesor está dando su clase desplazándose por el aula, como solemos hacer muchos, que no podemos estar sentados en el aula, y están retransmitiéndose lo que está diciendo y lo que está haciendo vía webcam. En definitiva, es un conjunto de sistemas que tienen que ir adaptándose, insisto, lo que es importante, para cada titulación de forma distinta. Y la idea principal es la flexibilidad, es decir, un sistema flexible que garantice que podamos adaptarnos a condiciones cambiantes, como sin duda las vamos a tener. Bueno, yo creo que lo ha descrito perfectamente el rector Ruiz. Estamos hablando, y yo creo que ya tenemos la organización docente del próximo curso del primer semestre de modo dual, mixto o híbrido. La terminología que utilizamos distintas universidades varía, pero el significado es el mismo, es decir, que podamos llevar a cabo un modo mixto de forma offline y de forma online, o de forma presencial o de forma virtual, como queramos decirlo. Aquí, en la Universidad de Alicante, lo que hemos llevado a cabo, y también lo ha dicho Juanjo, es que cada facultad y la Escuela Politécnica, atendiendo a sus singularidades de cada una de las titulaciones, organice la docencia de una forma u otra. Si vamos a la resolución del 17 de julio, donde tenemos el 75% del aforo, ello nos permite ir a una máxima presencialidad, que más del 80% se puede ser presencial, tanto en teoría como en prácticas, como en salidas de cualquier otra actividad docente. Estamos hablando de que a fecha de hoy alrededor del 80%, ajustando tanto la capacidad de las aulas como la de los grupos, pero ya es una autonomía que cada uno de los centros tiene que ir ajustando y flexibilizando.
Esto también lo hemos pensado con distintos escenarios, como bien se ha dicho. Vamos a tener el escenario de tener la máxima presencialidad, tener la mínima presencialidad. Para ello, la organización de todos los horarios, la organización de toda la docencia tiene que estar prevista, que en un momento determinado, de un día para otro, podamos tener confinamientos parciales, limitación de la movilidad en determinados departamentos de la salud, grupos pequeños confinados, grupos que se les recomienda no asistir a la universidad por motivos de COVID o cualquier tipo de incidencia, o personas vulnerables que en un momento determinado, por cualquier condición o patología previa, no pueden asistir a la formación o a la docencia, pues que en ese momento nosotros estamos dando una formación presencial y una formación virtual. Para ello, y también lo ha dicho Juanjo, pues hemos tenido que equipar todas las aulas para que estas aulas pues tengan las condiciones tecnológicas que permitan llevar a cabo la formación de este modo, dual. Ello pues, nos va a tener que, de alguna forma, formar a determinados colectivos de profesores, formar también a los estudiantes, cambiar algunas formas relativas a cómo vamos a impartir toda la docencia. Hace unos días salía al respecto que nosotros estábamos cambiando la metodología docente. No estamos cambiando la metodología docente, estamos proporcionando instrumentos al profesorado para que puedan impartir su metodología docente adaptada a esta situación. El modo dual lo único que quiere decir que impartimos la docencia presencial y virtual, las dos a la vez. La metodología docente, la libertad de cátedra bajo cualquier otro de los aspectos es importante, que es relativa al profesor o profesora y a los departamentos al respecto. Es un tema importante. Nosotros estamos habilitando nuevas formas, nuevos modos, mejor dicho, para que lleguemos a todos los espacios en ese momento. Yo, las facultades y el centro en la Universidad de Alicante, y aquí están sus decanos, me ha parecido ver a todos y al director de la escuela, pues tengo que felicitarlos. Desde el primer momento, desde el día 13 de marzo, han estado incorporados en el Consejo de Dirección de la Universidad de Alicante con la máxima lealtad y sobre todo también con la autonomía de su propia organización. Son los mejores conocedores y tienen las competencias para la organización docente. Las facultades y el centro ya tienen esa organización de todos los horarios que va a permitir en un momento determinado el cambio de escenarios. Había distintas formas de asistir a las clases, distintas formas para poder llevar a cabo y se ha desarrollado a petición de ellos y dirigida por los 7 directores, decanos y director del centro, una aplicación para la distribución presencial de los estudiantes en los casos aquellos que necesiten pues distribuir la presencialidad en función del aforo que podamos tener. Ahora tenemos el 75, podemos tener el 50, el 25 o el confinamiento total. Distintos escenarios, pero lo que hemos previsto en la Universidad de Alicante es esa flexibilidad de un día para otro que podamos seguir impartiendo la docencia, o sea, que sigamos garantizando que la formación universitaria se va a seguir impartiendo independientemente del escenario que tengamos. Esto tiene sus dificultades. Y me refiero a la Facultad nuestra de Ciencias, donde, por ejemplo, pues tenemos distintas prácticas que es difícil que esas prácticas puedan ser prácticas virtuales, eso somos conscientes. Es difícil también que podamos tener prácticas virtuales en temas de robótica u otras más en algunos otros aspectos, pero bueno, vamos solventándolo. Lo hemos solventado, lo hemos resuelto, y yo creo de una forma razonable y buena durante estos últimos meses, y también hemos aprendido a desarrollarlo, ¿no? Por lo tanto, el escenario actual en este momento es de máxima presencialidad. Queremos que los estudiantes estén en el campus. Somos una universidad presencial, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández. Creo que coincidimos en que la comunicación online ni mejora ni sustituye la comunicación cara a cara. La comunicación online limita la transmisión de la información y la aprehensión de los estímulos entre emisor y receptor. Creo que todos somos conscientes. Y además, otro aspecto importante de dos universidades presenciales es los que las dos universidades hemos aportado a la provincia de Alicante. Estamos arraigadas al territorio, somos universidades que tienen un carácter muy presente en la provincia de Alicante, con sedes, con campus, con aulas universitarias,
que ha permitido pues, llevar a cabo un progreso socioeconómico y cultural de la provincia de Alicante. Solo podemos ver qué sería de la provincia de Alicante si no existieran dos universidades tan arraigadas al territorio. Por lo tanto, eso hace que la presencialidad es una base fundamental para todo. Vamos a hacer en la Universidad de Alicante el máximo esfuerzo porque eso ocurra y además que San Vicente, que para nosotros es la ciudad universitaria, pues los estudiantes sigan viviendo, conviviendo en San Vicente y se siga creando esa comunidad universitaria. Para todo ello, las tecnologías de la información juegan un papel relevante, diría muy relevante en todos los aspectos, ¿no? Hace poco hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de San Vicente, las residencias universitarias, para federar las redes wifi que permita que cualquier estudiante que esté en San Vicente o en las residencias universitarias esté como si estuviera en el propio campus universitario y permita pues, compartir recursos, permita acceder a todos los recursos digitales, a los recursos bibliográficos, a todo lo que tenemos en el propio campus. Y esto favorece, de alguna forma, también este modo dual que vamos a llevar a cabo la próxima generación del aprendizaje en la universidad en general y en la Universidad de Alicante en particular. Creo que estos nuevos conceptos, nuevas formas y también entra en juego un poco esa formación continua que las y los trabajadores tienen que llevar a cabo. Hemos desarrollado un plan de formación importante a través del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad que debe permitir que aquellos profesores o profesoras que no tengan la formación adecuada en habilidades o tecnologías habilitadoras pues puedan acceder a esa formación a través del Vicerrectorado de Calidad y Formación, a través del Vicerrectorado de Estudios, que permite tener esa formación que la han requerido y es necesaria. Creemos que habilidades digitales son imprescindibles para la nueva generación, para los próximos meses. Por lo tanto, son muchos factores los que están llevando a cabo. Creo que las dos universidades, podría decir, hemos hecho los deberes, tenemos ya la organización del próximo curso, queremos y va a ser presencial, pero evidentemente la incertidumbre acerca de cómo va a evolucionar la pandemia, tenemos que estar preparados y tenemos que estar preparados para volver a una formación online donde tengamos confinamientos parciales, confinamientos selectivos, grupos vulnerables, tengamos distintas dificultades que tenemos que llevarlo a cabo. Yo creo que todo ese percentil de opciones están estudiadas, barajadas y yo creo que las facultades y el centro de la Universidad de Alicante tienen eso ya de alguna forma desarrollado. Ya digo que ahora el reto que tenemos es cómo llegar toda esta información a todos los estudiantes, cómo llegar la información de la salud, de la prevención, de la responsabilidad social, cómo llevar a cabo todo esto en la propia formación de todos los estudiantes. Vamos en el tercer punto, movilidad de los estudiantes Erasmus. ¿Cómo se llevará a cabo? Doctor Palomar. Bueno, esto es un tema que a nosotros va muy relacionado con la presencialidad. Nosotros animamos a esa movilidad. Además, hay dos hechos, yo creo que son importantes, que no han sido, a lo mejor no han tenido la trascendencia, pero yo creo que nos tenemos que enorgullecer. Y yo felicito a la Universidad Miguel Hernández porque hemos obtenido ambas universidades los campus europeos universitarios. Esto es un hecho que no debe pasar desapercibido. Cuando analizas el conjunto de propuestas que hubo en la convocatoria, pues hubo más de 60 y tantas propuestas y solo se han llegado a financiar y a reconocer alrededor de entre 27 y 30, creo aproximadamente. En una participa la Universidad Miguel Hernández y en otra participa la Universidad de Alicante. Estos son campus europeos o campus universitarios europeos con distintas opciones, con distintas acciones, mejor dicho, con distintas acciones. Y una de ellas, en nuestro caso, también es la movilidad entre las estudiantes y profesores del conjunto de universidades europeas que conformamos esos campus, con una orientación de disciplina, pero que es algo que tenemos que seguir propiciando y fomentando. Hace unos días llegamos a firmar un acuerdo, un protocolo entre tres universidades para nosotros que son estratégicas, que es la Universidad de Perugia y la Universidad de Univali en Valle de Itajaí en Brasil y la Universidad de Alicante, un protocolo de seguridad, un protocolo de prevención para la movilidad de profesores y estudiantes los próximos años. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues al final lo que quiere decir que los estudiantes que acojamos o los estudiantes que enviamos a estas universidades van a tener pues
la atención como si fuera un estudiante de la Universidad de Alicante, las máximas atenciones, el máximo seguimiento en todos sus aspectos. Yo creo que eso es una parte esencial. Hay más universidades que se están sumando a esta propuesta. Creo que la movilidad no debe parar. Seguimos o debemos seguir fomentándola. Es una parte vital del desarrollo cultural, del desarrollo internacional de los estudiantes. Tiene que tener pues, las medidas de seguridad y de prevención como si estuviera en la Universidad de Destino, también cuando esté en la Universidad de Destino, como si estuviera en la Universidad de Origen. Pero lo que vamos a hacer desde la Universidad de Alicante es que cada uno de los estudiantes que quieren llevar a cabo una movilidad internacional, bien sea en Europa y bien sea en cualquier otro de los países, pues lo atenderemos desde el punto de vista de la prevención. Le atenderemos y le recomendaremos todo aquello que es necesario e imprescindible en esa movilidad. Me consta que hay muchísimos estudiantes, sobre todo padres, que preguntan por todo ello porque les preocupa la seguridad, les preocupa la salud, pero no podemos dejar a los estudiantes que quieren estar fuera de España estudiando la posibilidad de no hacerlo. Creo que tenemos que propiciarlo y tenemos que poner esas medidas de seguridad. A pesar de toda la situación, yo creo que los jóvenes estudiantes de hoy en día pues están queriendo seguir saliendo. Yo veo más reticencia probablemente en los padres que en los hijos, por lo que hemos visto. Los padres son más reacios a que los hijos estén de estancia Erasmus, pero debemos propiciar un espacio común de seguridad en la que pueda haber movilidad con las medidas de seguridad que podamos llevar adelante. No creo en la movilidad virtual, como en algunas universidades proponían. No creo que eso sea lo que pretenden los Erasmus. No creo que esos son los valores que se deben llevar a cabo. Por lo tanto, creemos en una movilidad presencial en cada universidad de destino, con la máxima seguridad, con la máxima flexibilidad. Más somos dos universidades con un carácter internacional muy importante, con un carácter de proyectos europeos muy fuerte. La investigación es transnacional en este momento, la investigación requiere presencia de profesores en otros ámbitos, requiere de esas conexiones, requiere de proyectos europeos e internacionales, y las dos muestras de los dos ejemplos que acabo de poner ahora de alguna forma demuestran que somos dos universidades con un carácter internacional, europeístas, y con dos consorcios muy potentes que van a atraer mucha gente a la provincia de Alicante. No creo que haya provincias con más de una universidad que tengan el conjunto de universidades públicas con dos campus europeos e internacionales. Y esto es un valor muy importante para la provincia de Alicante. Yo creo que es un logro importante donde solo ha habido pues, 18 universidades españolas que han conseguido los campus europeos. Por lo tanto, no podríamos descartar la movilidad cuando tenemos proyectos que propician la movilidad. Por lo tanto, yo creo que debemos seguir avanzando en todo ello. Muy bien, pues en líneas generales, por supuesto, coincido con lo que ha expresado el rector de Manuel Palomar de la Universidad de Alicante. Por supuesto, me uno a las felicitaciones porque efectivamente los proyectos europeos que hemos conseguido son fundamentales, importantísimos. Hemos recibido felicitaciones, las he recibido del ministro, del secretario de estas universidades, de otros rectores de universidades españolas, con lo cual los proyectos conseguidos son importantes, como se ha dicho, para la provincia de Alicante. Y lógicamente está ligado al tema Erasmus. Y el tema Erasmus también, y la movilidad, tanto nacional, a través de ICUE, como la internacional de Erasmus, está muy relacionada también, como ya se ha dicho también, con las condiciones cambiantes. Y, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza un estudio que se publicó ayer mismo, que es martes y el lunes, de investigadores del Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández, que habían hecho un estudio por encargo de la Consejería en relación a las previsiones de la epidemia del COVID para el futuro, y en relación también con el turismo, que también implica movilidad internacional. Y las conclusiones de este estudio, en definitiva es estadístico, lógicamente aquí nadie tiene una bola de cristal, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que hacer previsiones para poder trabajar sobre ellas. Y el estudio venía a concluir que si no se extremaban las medidas de seguridad, podríamos tener una segunda oleada, en principio prevista para septiembre-octubre, la podríamos tener a mediados o a finales de agosto. No era muy negativo el estudio, porque decía que sí, que extremando las condiciones ni siquiera
ni siquiera recomendaban entonces poner algún tipo de control al turismo, como se está especulando en algunos casos. Es decir, pero el problema es ese, y es, ya lo hemos dicho muchas veces, un llamamiento nuevamente a la responsabilidad, sobre todo individual. Yo pienso que aquí la responsabilidad individual es muy importante. Si no cumplimos esa responsabilidad individual, va a ser difícil que tengamos incluso movilidad. Sin embargo, en el tema de Erasmus sí que coincido con lo que se ha expresado. Hay que intentar hacer un paralelismo con la docencia normal. Somos universidades presenciales, pues vamos a intentar Erasmus presencial. Pero como las condiciones son tan cambiantes en todos los países, hay una línea también un poco complementaria a lo que hemos expresado, y es que muchas universidades europeas están recomendando, en lo posible, que las experiencias Erasmus se desplacen al segundo cuatrimestre, para ver cómo ha ido la evolución un poco cambiante. Yo me temo que incluso desplazando al segundo cuatrimestre tampoco tendremos claras las cosas, porque el escenario es tan cambiante que va a seguir siendo cambiante, pero quizá permite hacer mayores previsiones. Mientras tanto, hay que mantener la movilidad, como ha dicho Manolo, hay que mantener la movilidad, pero con unas condiciones estrictas de seguridad. Aquí se complica un poco, porque la seguridad cuando estás en tu casa tiene unas condicionantes. La seguridad cuando estás fuera de tu casa tiene otro tipo de condicionantes añadidos. Lógicamente hemos tenido experiencias en esta crisis pasada con algunos estudiantes que al final no ha habido ningún problema y se han podido recuperar, repatriar o compaginar todos los casos, pero están fuera de su casa, en un país que si cumple unas condiciones, como ha dicho antes, estrictas en el convenio de seguridad, pues podemos estar más tranquilos, pero están fuera de casa. Eso añade, sobre todo a los padres, que también suelen tener que financiar estas convocatorias Erasmus complementarias, un análisis de incertidumbre. De momento, nosotros, según me ha comentado el otro día el vicerrector de Relaciones Internacionales, vamos a mantenerlo también, pero hay un 25% de descenso, que no es mucho, en la movilidad planteada ahora mismo para este cuatrimestre. Yo tampoco creo, porque la experiencia de Erasmus hay que vivirla, es una experiencia presencial, en un Erasmus online, como que de hecho están proponiendo también algunas universidades importantes europeas, como Wageningen y alguna otra. En todo caso, esa experiencia online había que compaginarla con una vivencia presencial, con lo cual volvemos a lo mismo. Hay que garantizar unas condiciones de seguridad para el estudiante, sobre todo porque no olvidemos está fuera de casa. Pero la idea es intentar mantener en lo posible, por supuesto, esta movilidad. Es importante. Abordamos el cuarto punto, sistemas informáticos y mejoras de herramientas tecnológicas para infraestructura. Héctor Ruiz. Sí, muy bien. Pues aquí, sistemas informáticos y mejoras de infraestructura. ¿Y mejoras de herramientas tecnológicas? En general, sí, infraestructuras tecnológicas y apoyo para la docencia. Sí, esto lógicamente está relacionado con todo lo que hemos comentado. Y aquí de nuevo quiero aprovechar para empezar por felicitaciones, porque la verdad es que, insisto una vez más, visto desde fuera, puede parecer que la comunidad universitaria, cuando nos hemos ido online, nos hemos quedado en casa y el profesor se ha quedado en casa y dando clases tranquilamente desde el ordenador y viviendo muy bien. Todo lo contrario, y somos conscientes, se ha hecho un esfuerzo tremendo por toda parte de toda la comunidad universitaria para intentar adaptarse a esas condiciones cambiantes. Y ese esfuerzo es el que hemos aprendido y el que hay que complementar ahora para garantizar, como he dicho antes, una flexibilidad absoluta. Hemos hecho muchas inversiones en medios informáticos, no son nuevas, de hecho quiero también, está empezando a decir, aparte de felicitar a la comunidad universitaria, felicitar de forma específica a nuestro servicio de informática, seguro que también la Universidad de Alicante estarán orgullosos de ellos, pero ha sido ejemplar y de hecho toda la comunidad universitaria han recibido felicitaciones nuestros servicios informáticos por lo bien que han trabajado, las previsiones que han hecho han ido por delante y las herramientas que han puesto al servicio en esa crisis de emergencia del profesorado para dar la docencia. El esfuerzo inversor que se está haciendo por parte de las universidades es importante. De hecho, ahora mismo también ha habido una convocatoria, una financiación por parte del Ministerio de unos 400 millones para este tipo de cosas que se reparten por comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana viene a ser un 10% de la nacional, luego estimamos unos 40 millones para el sistema público de universidades valencianas.
Y eso significa que podemos trabajar también con una especie de colchón presupuestario para complementar aún más los métodos. Nosotros en particular hemos tenido inicialmente una grave coincidencia, y es que hacía tiempo que no renovamos los equipos informáticos, y una licitación que llevamos arrastrando 2 años de ordenadores portátiles para todo el profesorado, y llegó justo a tiempo, llegó justo en la crisis, y por lo menos el profesorado a tiempo completo tuvo herramientas nuevas a su disposición. Fue una casualidad. Esto, como sabéis, las grandes licitaciones no se pueden hacer de un día para otro. Es una licitación que llevaba arrastrado, pero que vino muy bien. Y en septiembre, tanto el profesorado a tiempo completo como el profesorado a tiempo parcial, esperamos que esté dotado de herramientas. Aparte de eso, hay grandes inversiones en equipamiento, ya hemos comentado antes, equipamiento de aulas para hacer videoconferencias, equipamientos para virtualización de escritorios, también lo hemos dicho, equipamientos para poder dar esa docencia mejor, mediante, también se ha comentado antes, por ejemplo, los estudiantes pueden ya, lo hemos puesto ya en este primer cuatrimestre, lo pondremos mejor en este nuevo periodo, y es que puedan utilizar, por ejemplo, las aulas de ordenadores de la universidad sin asistir a ellas. Es decir, de forma virtual pueden utilizar toda la potencia de esas aulas de allí, en remoto, desde su casa, para poder utilizar programas específicos complicados que no pueden tener en sus ordenadores. Ese es uno de los equipamientos que tienen sus nombres técnicos. De eso el rector de la Universidad de Alicante, que está más relacionado con estos temas, seguro que sabe más, pero nuestros técnicos son muy buenos y también están haciendo un buen trabajo. Quiero decir también aquí que en este tema de los sistemas informáticos y los medios, tanto de programas como de equipamientos e infraestructuras, como has comentado antes, informáticas, nuestra universidad, en particular, yo creo que también la de Alicante, pero la Miguel Hernández, aunque es presencial, tiene un pasado bastante tecnológico, ya en el sentido de docencia online. Tenemos titulaciones en semipresencial, como derecho semipresencial, que están funcionando muy bien. Tenemos titulaciones ya también que se dan solo online, y me vas a permitir que haga un poco de abuelita mía, pero cuando yo era director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, allá en la prehistoria, es decir, en el siglo pasado, ya pusimos en marcha de forma revolucionaria, cuando no eran los grados de ahora, sino eran primer ciclo y segundo ciclo, el segundo ciclo de ingeniero agrónomo de forma semipresencial. Estoy hablando prácticamente de hace 20 años. Es decir, ahí entonces, por ejemplo, trabajamos con una herramienta que ahora se ha implementado ya de forma mucho más organizada en los sistemas. Estoy viendo por aquí algún profesor que colaboraba en mi equipo, efectivamente, que confirma aquello. Trabajamos con un sistema Moodle, que lo conocemos, un sistema para docencia virtual, que en aquel momento prácticamente iba a pedales, hay que reconocerlo, era como muy artesanal, hace 20 años, pero que hoy se ha implementado de forma muy consolidada en los sistemas de aulas virtuales, y con los cuales estamos trabajando también ahora para implementar ese tipo de cosas. En cuanto a medios informáticos, también se están haciendo, y también lo ha comentado antes el rector, que también está haciendo algo parecido, aplicaciones para mejorar esta docencia. Por ejemplo, una cosa que no he comentado es que está desarrollando una aplicación de reserva de aulas, en relación con el aforo que comentábamos antes. Claro, el estudiante, si va a clase, igual con el 75% realmente casi todas las clases van a poder ser presenciales. Pero estamos haciendo una aplicación en que el estudiante permita planificarse la semana siguiente mediante una aplicación de reserva de asientos. Todos los asientos van a estar numerados, lo cual además añade un factor muy importante de trazabilidad. Es decir, en el caso de que haya, esperemos que no, alguna infección, ese estudiante se sienta siempre en el aula correspondiente, en el mismo número, y permite detectar, lógicamente, quién está cerca para tomar las medidas adecuadas que estén especificadas en los protocolos. Pero de esa forma el estudiante ya puede planificarse la semana y decidir, en función de las condiciones cambiantes que, insisto, una vez más va a haber y que tenemos que tener siempre presentes, qué va a hacer la semana siguiente. Si hay un confinamiento, si hay unas restricciones a la movilidad, si hay unas condiciones de seguridad que le inviten a quedarse en casa, para poder seguir esa docencia de forma dual o de forma online, en lugar de acudir a las aulas. Pero con esta aplicación se permite estructurar esto de forma muy conveniente. En definitiva, podríamos hablar más de medios informáticos, pero seguro que el rector Manuel Palomar, que es más especialista, nos comentará algunos temas más. Ya estoy obsoleto. Es lo mío, pero ya hablo más de... No me dedico tanto al tema. Pero bueno, fundamentalmente yo sí que quiero
pues felicitar a nuestro servicio de informática y al vicerrector de tecnología, a Ferran Verdú, por todo el esfuerzo que se ha hecho, porque creo que ha sido el apoyo ha sido trascendental para que hayamos podido llevar a cabo la formación virtual, adaptándose día a día y mejorando día a día los sistemas durante estos meses, ¿no? Para afrontar el próximo año, la inversión que hemos tenido que hacer, tanto en infraestructuras tecnológicas, ha sido importante porque ha requerido la mejora o compra de servidores para acometer toda la formación virtual, así como la mejora del ancho de banda y salidas internas y externas de la propia universidad, los canales de comunicación, así como la wifi, tanto que la que comentaba federada como la wifi interna, que eso pues de alguna forma es necesario e importante, limitando también algunas o cambiando algunas consideraciones. Por lo tanto, la inversión que se ha hecho en infraestructuras tecnológicas es sumamente importante. Por otro lado, yo soy de los que cree que la tecnología y las tecnologías habilitadoras y la digitalización es base y complemento para la educación actual. Ya venimos haciéndola desde hace muchos años, pero es absolutamente complementaria. Aunque he de decir que con la tecnología no deberíamos hacer lo mismo que hacíamos sin ella, y eso es sumamente importante, ¿no? Con la tecnología no deberíamos hacer lo mismo que sin ella. La tecnología y las tecnologías habilitadoras son un complemento necesario en este momento para la educación superior, y así yo creo que la debemos llevar a cabo. Yo creo que un aspecto que estamos desarrollando en la Universidad de Alicante es el disponer de un aula virtual propia, que esto también de alguna forma debe ser un complemento importante. Una aula virtual propia basada en código abierto, que es el Big Blue Button, y que de alguna forma estamos ya en fase experimental, y la semana que viene, antes de agosto, la tendremos ya desarrollada, una aula virtual que nos permita que esté incluida en nuestro propio campus virtual el Lua Cloud y que disponga de todas las necesidades y disponga de todas las habilidades que las y los profesores puedan tener en momentos determinados. Además, esta aula virtual, la que estamos desarrollando propia de la Universidad de Alicante, está sincronizada o se va a sincronizar con el Moodle para que aquellos profesores que utilizan el Moodle puedan utilizar la aula virtual en las máximas consideraciones. Esto no quiere decir que el profesorado no utilice otras plataformas propietarias como Zoom o como Teams u otras, pero al menos podamos tener la alternativa de tener nuestra propia aula virtual por lo que pueda ocurrir de cara a lo que ocurre actualmente, que va a tener un coste importante cada una de las herramientas que podamos disponer, el hecho de que capturan los datos cuando estamos utilizando una plataforma propietaria de estas características, el caso de la ética, el caso de los accesos maliciosos que han ocurrido y pueden ocurrir. Por lo tanto, para de alguna forma protegernos, el disponer de una aula virtual que permita al profesorado tener esa independencia, esa autonomía, que no existan accesos maliciosos y que no existan otros temas de captura de datos, que también nos preocupa mucho en todos estos aspectos. A mí un aspecto que siempre me ha preocupado es la seguridad informática me refiero, entonces me refería a la seguridad laboral, a la seguridad y la salud de los estudiantes. La seguridad informática también es algo que nos ha preocupado. Nuestro sistema informático y nuestro servicio informática, pues tenemos expertos en seguridad informática que de alguna forma lo que ponen cortapisas y seguridad para que no se acceda a los propios servicios informáticos. Durante este confinamiento hemos visto un incremento de más del 50% de intentos de usos maliciosos, no solo en la Universidad de Alicante, en todos los sistemas informáticos en general del mundo. Esto venía una noticia este domingo en el diario Información, que yo se la recomiendo, del CEO del grupo Verne, Yanis Yanin, magnífica entrevista, donde venía datos indicadores de cómo estaba funcionando la seguridad informática y el conjunto de accesos maliciosos que estábamos llevando a cabo. Contrastado, pregunté cómo lo estábamos llevando a cabo en el servicio de informática y efectivamente, pues cada vez había más intentos fraudulentos en todos los servidores, no solo institucionales, en todos. Había habido hace poco una campaña muy potente, una campaña maliciosa, muy potente contra los servidores, y en esto también hemos invertido mucho en talento,
o sea, gente, recursos humanos para la seguridad informática y además de todo ello. Pero bueno, sin irme del hilo del aula virtual que estamos desarrollando, esta aula virtual lo que ha requerido es la compra de una serie de servidores específicos para almacenamiento y control de nuestra información, de nuestros datos, que nos permite tener esa independencia y tener nuestra propia nube, como decimos, para que tengamos nosotros los datos. Y esto para mí como diría informático, que estudié en su momento informática, pues me parece una parte importante de cómo veo yo lo que va a ocurrir o cómo puede ocurrir ciertas cosas en el mundo de la informática. En el mundo de la informática y la globalización nos está llevando a dos aspectos que nos dirigen hacia, por un lado, las grandes multinacionales de la informática, no las voy a nombrar, pero seguro que las tienen todos en la cabeza, tanto a nivel de contenido como a nivel de continente. Dos, que quieren luchar por el poder tecnológico de dos puntos geográficos mundiales, desde China y desde Estados Unidos. La guerra por el 5G, la guerra por el mejor smartphone, la guerra por el mejor buscador, la guerra por muchos otros aspectos. Fundamentalmente, la guerra por los datos, por la información. A mí me preocupa mucho esa captura de datos que está ocurriendo, tanto a nivel personal, que todos la estarán viendo, que nos capturan datos por todos lados, pero también me preocupa la captura de datos a nivel de la institución, lo que es la Universidad de Alicante, que queremos preservar. El aula virtual nos debe preservar esos datos, nos debe preservar nuestra propia información, que son propios de la propia institución, desde clases, desde grabación de clases, desde información propia de los estudiantes, de información de los estudiantes, de información de convenios, de información de cualquier aspecto. Yo creo que eso hay que preservarlo. Los hubs tecnológicos y las multinacionales tecnológicas buscan la captura de datos, quieren la captura de datos porque los datos y la información va a ser el poder del futuro, y los dos hubs tecnológicos del mismo modo que buscan también el poder de la educación superior. Yo hace no mucho hablaba en un artículo también publicado en el diario Información acerca del peligro que tenía que pudiéramos entrar en una crisis educativa si vamos a una educación online. Si vamos a una educación online donde estemos bajo plataformas propietarias, estaremos bajo la tiranía, entre comillas, tiranía, de lo que pueden ser las dos multinacionales tecnológicas. Y esto nos puede llevar a que se derive tanto, el cual la virtualización de la educación nos llevaría a que incluso el impartir una clase de modo virtual podría ser impartida perfectamente por un robot y un algoritmo que te proporcionará el contenido mejor para el receptor. Todo esto está en debate, no digo que pudiera ser así, pero son opiniones que tiene un rector que analiza lo que puede ocurrir. Por lo tanto, buscar la independencia en momentos de COVID pues también puede ser una alternativa. Es una alternativa el tenerla, como el no tenerla, o el poderla compartir, que además son código abierto y te permite compartirla en un momento determinado. Pero sí que es importante disponer de dos alternativas y ver cómo evoluciona los próximos meses para determinar un aspecto por otro. También hay colectivos en la Universidad de Alicante que buscan y que quieren el código abierto, que quieren tener independencia en sus herramientas y quieren disponer de su información propia de la propia universidad. Por lo tanto, yo creo que ahí todo el conjunto de herramientas que estamos desarrollando son tecnología habilitadora que nos permite complementar toda la formación, como la herramienta de distribución de la presencialidad de los estudiantes que apuntaba el rector Ruiz, que yo creo que es la magnífica idea para poder encaminar a los estudiantes cada día que van al campus a ver si van o no van, dependiendo del escenario, y si van, dónde van, a qué aula van, en qué condiciones van. Bueno, pues yo creo que son herramientas que nos van a permitir la trazabilidad, encaminar al estudiante y determinar qué tienen que hacer en cada momento. ¿Probablemente haya más control? Yo creo que es necesario. ¿Probablemente haya más que dirigir más estudiantes? Seguro que habrá que dirigirlos mejor, pero lo hacemos única y exclusivamente por la seguridad, no de ellos solos, de todos los que formamos parte de la comunidad universitaria, que yo creo que en este momento es imprescindible. Por lo tanto, las tecnologías habilitadoras son clave, son determinantes en este momento y afortunadamente yo creo que las dos universidades tenemos talento tecnológico e informático que son capaces de desarrollar todas las ideas que el profesorado quiere llevar adelante y nos van a permitir
solventar esta situación de la mejor forma posible, como lo hemos hecho, pero todavía mejorando. Ha habido que hacer inversión importante. La Universidad de Alicante tuvo que hacer una modificación presupuestaria de más de 2 millones de euros para poder acometer todo el cambio de tecnología e infraestructura. Hemos tenido que dejar de hacer otras cosas para poder afrontar los cambio de los servidores, para ancho de banda, para dotar las 470 aulas que tiene la Universidad de Alicante de los medios tecnológicos imprescindibles para poder llevar a cabo esa formación dual. Yo creo que una inversión necesaria. Hemos dejado de lado otras inversiones que las podremos acometer el año que viene. Si la Consellería nos da la financiación adecuada, yo ya no estaré al cargo, pero por lo menos seguro que Ruiz, el rector sí, Ruiz al frente, y bueno, pues yo creo que eso es necesario, pero la financiación aprovecho para reivindicarla una vez más. Entramos en el quinto y último punto. Antes de dar paso al turno de preguntas, hablamos ahora, rector Palomar, desarrollo de la investigación en la universidad en esta era del COVID. Bueno, yo también he dicho en alguna de las intervenciones o artículos que de esta situación nos sacará la innovación y la investigación. Yo quiero decir con ello que salir de una pandemia o contrarrestar el virus o buscar un antivirus, esto se puede llevar a cabo desde la investigación y de la innovación en general. Aquí reivindico la investigación en general. La Miguel Hernández, que tiene una capacidad investigadora en ciencias de la salud, y la Universidad de Alicante también, pueden apoyar fundamentalmente la salida de la crisis desde el apoyo a investigaciones de vacunas, de terapias, etcétera, etcétera, como vimos en el último foro de Alicante con la presencia de Bernat Soria, profesor de la Universidad de Alicante, y donde han participado investigadores de la Universidad de Alicante, la Miguel Hernández y de otras universidades, en una terapia basada en células madre que mejora más del 70% en aquellos casos que están en fase 6 y fase 7. Eso es investigación. Hay que seguir fomentando la investigación. Yo creo que va a seguir siendo potenciada, porque si de algo vale estas crisis, si algo positivo tienen, es que resaltan la importancia de la investigación. Entonces, yo creo que estamos en esta línea en las universidades y, por supuesto, me sumo a la importancia de la universidad. Parece que a veces se olvida, pero el dato es importante. A nivel nacional, lo ha dicho y lo remacho, es más del 80%. Mira que hay centros de investigación, ahí está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hay institutos, pero más del 80% de la investigación y la transferencia que se hace en España se hace desde las universidades públicas. Muchas gracias. Entramos en el turno de preguntas. Tenemos por ambas vías, telemática y también por la vía presencial, varias preguntas que nos han llegado. La primera de Amparo Navarro, de la Universidad de Alicante. En primer lugar, muestra su agradecimiento a los dos por gestionar una crisis tan imprevista y difícil. En segundo lugar, Amparo, quería saber vuestra opinión acerca de si esta crisis afectará a la autonomía universitaria y a la gobernanza de las universidades. Doctor Ruiz. Bueno, déjame, Amparo, que piense un poco. Si la crisis afectará, yo creo que no. Yo creo que no, porque de hecho lo que se ha demostrado, primero, es que son dos cosas complementarias. Una mayor coordinación entre universidades no es una pérdida de autonomía, es una sinergia y una potenciación de los recursos propios. Y cuando se ve esas sinergias es cuando de verdad emergen las potencialidades de cada universidad. Y eso es lo fundamental. La autonomía, si sirve para algo, una universidad no es para que cada uno lo que quiera, sino que cada uno potencie sus auténticas posibilidades. Y en estas situaciones de crisis es cuando eso se ha visualizado más. Yo creo que, en principio, no creo que repercuta negativamente sobre la autonomía universitaria. Pues yo, en cuanto a lo que comenta el rector de la Miguel Hernández, estoy de acuerdo. Yo creo que a mí me preocupa, en línea con lo que dice la profesora Navarro, que la saludo, gracias por estar aquí, Amparo. A mí me preocupa más, en línea con eso, no sé si estarás de acuerdo, la libertad de cátedra, ¿no? Ahora mismo, con el estatuto del PDI, que seguro, como aquí hay muchas profesoras y profesores, seguro que lo tendrán en marcha, en conocimiento, ahí sí que me preocupa y va un poco relacionado, ¿no? El hecho de que haya dos carreras paralelas, la carrera funcionarial y la carrera laboral, pues puede poner en tela de juicio la libertad de cátedra. La libertad de cátedra, o yo al menos siempre he pensado,
que está protegida o la protege el sistema funcionarial. Eso hace que tengamos una libertad de cátedra. En el momento que desaparezca el modelo funcionarial o haya dos carreras funcionariales, ahí puede desaparecer la libertad de cátedra siempre entredicha. Yo creo que tenemos que protegerla, tenemos que proteger la libertad de cátedra que tiene el profesorado de la Universidad de Alicante, que es lo que hace enriquecer las propias universidades. Y eso va también relacionado con la propia autonomía que las universidades también tienen que tener en cuanto a lo que es la propia proteger la libertad de cátedra y también proteger lo que es la propia autonomía. Nosotros siempre hemos defendido la autonomía de las propias universidades. De hecho, si hacen referencia si buscan la referencia existente en la resolución de la Consellería de Sanidad del pasado 17 de julio, verán que cuando la Consellería establece que hay que determinar un protocolo específico común del conjunto de las universidades, atendiendo a su autonomía. Bueno, pues yo creo que eso ha sido muchas veces de las demandas y opiniones que las universidades tenemos atendiendo a nuestra autonomía. A mí me gustaría que hubiera más autonomía, sobre todo económica, que pudiéramos tener un plan de financiación estable y suficiente y tuviera autonomía para determinar ciertas cosas. Me gustaría que tuviéramos autonomía en algunos aspectos. Creo que la gobernanza de la universidad también podría tener algunos aspectos mejorables al hilo de la pregunta. Creo que es importante desarrollar algunos mecanismos de gobernanza que mejoren. Hay distintas opiniones al respecto de cómo llevarlo a cabo. No me cabe duda que en la próxima década, en el próximo lustro, habrá cambios en la gobernanza de las universidades y yo siempre que sea para la mejora, pues habrá que pensar muy bien el claustro, qué papel tienen los claustros universitarios. Habrá que pensar muy bien cuál es la distribución de los consejos de gobierno, de los consejos sociales. Habrá que pensar muy bien algunos aspectos. Saludo aquí, aprovecho a don Joaquín, presidente del Consejo Social de Miguel Hernández y gran amigo. Pero yo creo que todo eso pues, tiene un carácter importante. La crisis de la COVID-19 incide claramente en el modelo de docencia. Pregunta, ¿afectará también al modelo estructura del profesorado? Una nueva pregunta, ¿grupos más reducidos supondrán más profesores? Y una tercera pregunta, ¿docencia no presencial puede suponer menor necesidad de profesorado? ¿Qué estructura de profesorado habrá en la era del COVID-19? ¿Quién? Yo. Elige. ¿Yo? Vale. Bueno, yo en primer lugar, yo creo que lo he dicho al principio, porque es una confusión que a veces he oído en algunos vídeos de algún profesorado o demás. Nosotros no actuamos sobre el modelo docente, no actuamos. Hay libertad de cátedra y libertad en los departamentos. Nosotros somos facilitadores de un modelo dual que pueda ser presencial y no presencial. Nosotros no cambiamos el modelo de aprendizaje. De hecho, hace unos días que estuve con unos profesorados que me decían, es que esto es el modelo, vais a implantar un nuevo modelo docente. Digo, no, yo creo que cada uno tiene la libertad de cátedra para establecer cómo va a llevar a cabo el aprendizaje en sus asignaturas. Y de hecho, cuando uno se presenta a una plaza de titular de catedrático o de otras, lo que presenta es un modelo, una propuesta docente que es la que quiere llevar adelante en el caso de ser elegido o profesor, ¿no? Entonces yo creo que eso es así, ¿no? Eso es la primera. La segunda, o la tercera de las que me comentaba, si la presencialidad requerirá menos profesores. Vamos a ver, aquí está esa dicotomía que he comentado anteriormente entre si vamos a una universidad presencial o a una universidad virtual. En el caso de ir a una universidad virtual, los hubs tecnológicos lo que tienden es que haya una única universidad dirigida tecnológicamente por algoritmos que seleccionan los contenidos y con robots que imparten la docencia. Hasta ahí podemos llegar. Si eso se da, es el extremo, pues no haría falta nadie más que impartiera a nadie, ya no haría falta nadie. El extremo contrario es universidades que están arraigadas, universidades como la Universidad de Alicante o la Universidad Miguel Hernández, que requiere de una presencia, que requiere de una formación. O sea, lo he dicho antes, la comunicación online ni mejora ni sustituye la comunicación cara a cara. La empatía, la ética, la deontología, la transmisión de conocimientos, todo eso no se puede llevar en una comunicación online. Esto es comunicación cara a cara y ahí hay una transmisión de información y una transmisión de conocimientos. Es lo que aporta una universidad
como la Universidad de Alicante y el valor que tiene para todo ello. El desarrollo cultural, la extensión universitaria, las sedes universitarias, las aulas universitarias, el arraigo al progreso socioeconómico y cultural de la provincia de Alicante, esto solo se puede hacer desde una universidad presencial. Yo creo que no sobran profesores, yo creo que tenemos falta de profesorado, tendríamos que tener capacidad para atraer a más talento. Las dificultades económicas nos impiden tener más capacidad o más profesorado o atracción de talento que nos permita mejorar mucho más. Ahora está, como decía, el estatuto del PDI, que el ministro mira es un filoamericano que tiene una visión de la universidad americana y entonces aparecen dos carreras, la funcionarial y la laboral. Por lo tanto, si eso se lleva a cabo en el estatuto del PDI, habrá más contratación de profesorado. Por lo tanto, ahí tendrá que aparecer. Vamos a ver cómo se hace, si se hace por mérito de capacidad esa selección de personal o cómo. Eso sería el descrédito de la universidad, que no se hiciera por esas características. Por lo tanto, tenemos aquí un riesgo, que es el estatuto este que comentaba anteriormente, que como verán no estoy de acuerdo, no sé si coinciden, pero no estoy muy de acuerdo con la propuesta de esas dos carreras que van a generar mucha tensión y muchos problemas en la propia universidad, pero no creo que sobren profesores, todo lo contrario. Yo creo que hace falta incentivar más a los que tenemos, mejorar más las condiciones de los que tenemos, apoyar más a los que tenemos y luego crecer en determinados ámbitos que van a ser necesarios. No sé si me dejo algo, pero ya, Juanjo. Sí, no, completamente de acuerdo. Pero respondiendo a la primera pregunta, sinceramente no creo que esta crisis cambie en absoluto nada de la estructura del profesorado, así de claro. Ha habido otras crisis mucho más fuertes que no la han cambiado tampoco. O sea, seguro que el auditorio se acuerda de la adaptación a Bolonia famosa, que se supone que tenía que hacerse a base de mucho más trabajo en aula, mucho más corrección de problemas, mucho más trabajo, es decir, mucho más profesorado, y se acometió simplemente con el profesorado que había y como pudimos. Y ahí vuelvo a la reivindicación que no nos cansaremos de repetir. Hace falta más recursos económicos en las universidades, hace falta más profesorado y, sobre todo, por ejemplo, hace falta que eliminen de una vez la tasa de reposición en las universidades, que está condicionando las estructuras de las plantillas. Eso sí que afecta a las estructuras de las plantillas. Estamos con unas universidades que están envejeciendo demasiado rápido en los últimos años. No hay una carrera profesional. Ese nuevo borrador de ley no establece una carrera adecuada profesional de forma que se garantice la reposición de individuos, la formación de gente joven, la entrada a la universidad de gente valiosa por mérito. Con lo cual, realmente, en cuanto al borrador, creo que hay una carta, un mensaje del presidente de la Conferencia de Rectores totalmente en contra de ese borrador y, además, totalmente, sobre todo, en contra de los tópicos que se asumen en cuanto a la universidad. Tópicos de que sobra profesorado, de que el profesorado no hace nada, de que vivimos mejor que nada. Eso es todo falso completamente y muchos de los que estamos aquí lo sabemos. Pero eso hay que reivindicarlo continuamente. No es así, hace falta más profesorado. No creo que esta crisis cambie la estructura y, respondiendo a la última pregunta, tampoco creo que, por la experiencia que hemos tenido y la experiencia que tenemos ya en algunas titulaciones, la docencia semipresencial online signifique menos profesorado. Puede que todo lo contrario. Si se hace una cosa es colgar un documento PDF y olvidarse de todo, eso no es docencia semipresencial, eso no es docencia online. Y otra cosa es realmente interactuar de forma adecuada con el estudiante. Puede que en ese sentido incluso requiera más profesorado una buena atención semipresencial que la presencial, que la clásica de las aulas. Nueva pregunta de Francisco Pérez. La modificación del Real Decreto 1393/2007 plantea itinerarios abiertos en las titulaciones. ¿Han considerado la posibilidad de fomentar los estudios de grado de itinerarios abiertos entre ambas universidades para aprovechar las fortalezas de cada una de ellas? Gracias y enhorabuena por la exposición, recalca Francisco Pérez. Bueno, bien, si quieres, Manolo, empiezo yo. Pues esa es otra de las ideas un poco que, como ha dicho antes el rector de la UA, este ministro parece que venga de Estados Unidos. Ahí las carreras son bastante abiertas y un estudiante puede organizarse una carrera eligiendo una trayectoria, una lista de asignaturas. Tienen asesores incluso en las universidades que recomiendan qué trayectoria es posible.
Entonces, eso realmente sí que sería un modelo bonito de importar, pero de nuevo tropieza con la legislación existente, con las restricciones que tenemos muy serias de las titulaciones, que tienen que estar, cualquier modificación de un plan de estudios, como todos sabemos, tiene que ser revisada por la NECA, son bastante exigentes en ese sentido, y ahí de nuevo sí que podríamos reivindicar una mayor autonomía. Eso sí que sería autonomía, es decir, que las universidades pudiéramos organizarnos mejor o llegar a acuerdos, que seguro que podemos llegar a acuerdos de colaboración, como he dicho antes, explotando las sinergias y las asignaturas para diseñar nuevas carreras o nuevos itinerarios docentes. Con la normativa actual eso es imposible. Yo me imagino que coincidirá el rector de la UA, pero quizás eso sería una reclamación también importante, que lo estamos haciendo siempre, igual que hay mayor autonomía para la gestión, para la elaboración de proyectos, para la contratación de profesorado, también pedimos, para ese tipo de cosas, para la elaboración de estudios propios y ese tipo de colaboraciones, sí que deberíamos reivindicar y reivindicamos una mayor autonomía, que es la única forma en que eso se pueda llevar a cabo. En el contexto como el que se producirá el próximo año, la tecnología tiene un gran protagonismo. Las posibilidades son muchas y los costes elevados. La pregunta es, ¿se aprovecharán las posibles sinergias entre varias universidades y con otras administraciones públicas? Bueno, yo creo que eso estoy absolutamente de acuerdo. Las tecnologías habilitadoras son claves y fundamentales para el complemento de la vida cotidiana, para el complemento de las universidades y también para todo el proceso del plan de digitalización que es imprescindible y necesario. Creo que las dos universidades tenemos absolutamente de acuerdo que la digitalización va a ser clave de la universidad, de la sociedad, de las empresas, de las instituciones locales y es un aspecto esencial. Hace unos días compartíamos el rector de la Miguel Hernández y yo todas las tecnologías que podíamos un poco compartir o llevar a cabo experiencias compartidas, que hace uno, que hace otro, cómo podemos ayudarnos, cómo podemos desarrollarlas, cómo podemos adecuarlas. Cada una tiene sus singularidades, cada una tiene sus prestaciones tecnológicas, pero que vamos en la línea. Cuando hablamos de herramientas de código abierto, ahí está la colaboración institucional. Cuando hablamos de la plataforma de colaboración tecnológica, ahí hablamos de colaboración. Yo creo que el código abierto ha permitido que se puedan desarrollar cualquier tipo de plugin en abierto y se pueda compartir entre distintas instituciones. Luego hay que adaptarlo y tener las infraestructuras. Yo creo que todo ello hace que colaboremos. Hay plataformas de instituciones públicas que colaboran con toda la tecnología, pero vamos, yo soy de los que piensa que la tecnología habilitadora es la que nos va a permitir de alguna forma este gran complemento necesario e imprescindible para todo ello, ¿no? Y esto es lo que ahora también requiere la propia investigación, ¿no? Hay ya evidencias de casos de infección del COVID-19 por vía aérea. Pregunta María Pastor de la UMH. ¿Cómo han pensado que se puede enfrentar esta situación con la docencia presencial o máxima presencialidad? Bueno, evidencias de vía aérea, yo no sé si la pregunta está formulada correctamente, evidentemente son de vía aérea. Creo que la discusión, hay un factor nuevo ahora, que es por el tamaño de las partículas y la persistencia de esas partículas en el aire, que recientemente muchos investigadores han dicho que hay que considerar. Y sobre todo hay que considerar de efecto, en relación con lo que comentaba de las aulas, en relación con la climatización de las aulas y con la recirculación del aire en las instalaciones. En ese sentido, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos la fortuna de que nuestro vicerrector de infraestructuras es el presidente nacional de la sociedad que trata estos temas, de cómo tienen que evaluarse los temas de climatización con respecto al COVID. Y están trabajando muy activamente en ese sentido y dando recomendaciones. Por supuesto, hay que considerar esa vía, pero insisto, ya no es la transmisión aérea, que es un poco lo de las gotitas normal, sino la transmisión aérea más permanente por microgotitas que puedan recircular en los sistemas de climatización. Una pregunta está también por vía telemática, dirigida al rector de la Universidad Miguel Hernández. Me gustaría saber su opinión sobre si esta crisis mejorará la presencia de mujeres en las carreras STEM, ingenierías y ciencias. ¿Cree que este cambio social conseguirá reducir el gap entre hombres y mujeres en los estudios STEM? Pregunta de María Asunción Vicente Ripoll.
María Asunción Vicente, profesora nuestra de la UMH. Bien, un saludo a María Asunción. Y realmente es una falta, un gap, como ha dicho, terrorífico el que hay, y lo malo es que es creciente, de falta de mujeres en las carreras STEM. Eso lo hemos dicho siempre, hay iniciativas a nivel nacional, tenemos iniciativas a nivel universitario, porque se está perdiendo muy buena parte del talento en las STEMs y sobre todo, por ejemplo, en las relacionadas con la rama informática, como seguramente el rector de la UAB sabe muy bien, el porcentaje de mujeres es bajísimo. Pero es bajísimo, sigue siendo bajo y no se ve evolución a pesar de las muchas iniciativas que se tienen en cuenta. Ahora, no alcanzo a ver cómo esta crisis puede mejorar esa participación de la mujer. Evidentemente, como he dicho antes, en las crisis se suele agudizar el ingenio y quizás se refiere a eso, a que la parte del ingenio que no se está aprovechando de ese buen parte de porcentaje de mujeres sería muy útil en estas condiciones. Ojalá fuese así, pero... Bueno, yo ahí creo que algo no hemos hecho bien en todo esto. Y yo creo que hay que analizarlo, ¿no? Yo estudié informática, yo soy licenciado en informática, lo de licenciado es porque no estudié ingeniería, era entonces licenciado y empecé en el año 82, igual que tú, Juanjo, para que sepan que más o menos somos contemporáneos. Pero yo no estudio informática, ¿eh? No, pero en la misma universidad también, ¿no? Pero en el año 82, y en el año 82 el grupo en el que yo asistía, pues había un equilibrio de compañeras y compañeros, había mujeres y hombres por igual. Estudiábamos, no había un porcentaje de 90% de hombres como a lo mejor puede ocurrir ahora. Había tantas mujeres como hombres, pero con el paso de los años esto ha ido decreciendo absolutamente hasta llegar a casos de que en algunos momentos hemos tenido solo un 10% de mujeres en las carreras, sobre todo en las tecnológicas, sobre todo en informática. Por lo tanto, en estos 30 y tantos años algo no hemos hecho bien, o en cuanto a cómo hemos comunicado la informática o qué es la informática y a dónde va dirigido, ¿no? Si bien es cierto que hemos hecho muchos esfuerzos durante los últimos años y ha mejorado mucho el porcentaje de mujeres en informática y en las carreras técnicas, yo creo que todavía queda mucho por hacer y también es un poco el enfoque que le demos a la titulación de informática en estos momentos. Ha habido momentos que se ha orientado mucho la informática hacia un carácter muy de programación, muy de desarrollo de hardware o de software, muy de desarrollo, muy de máquina, por decirlo entre comillas. Yo creo que también la informática tiene un componente social. Las aplicaciones sociales creo que es algo esencial. Nosotros no podemos perder el talento femenino en el desarrollo de aplicaciones, porque estamos perdiendo lo que son aplicaciones con ese talento y eso es un hándicap muy importante para el desarrollo social y para el futuro. Por lo tanto, el esfuerzo que estamos haciendo, yo creo, las dos universidades, por de alguna forma orientar, motivar y enfocar de una forma distinta lo que es estudiar informática. Estudiar informática tiene que verse con lo que es también la aplicación social y lo que puede aportar a la propia sociedad, ese talento femenino que en este momento o lo hemos perdido, lo perdimos o ahora mismo lo estamos intentando recuperar. Tenemos una nueva pregunta también, vía telemática. Isabel Lifante. Quería preguntar por la prevención de contagios adoptadas en las aulas, en particular si los sistemas de refrigeración de las aulas y otros espacios universitarios que no admiten ventilación natural están preparados para evitar la recirculación del aire y reducir así la posibilidad de contagios vía aérea. Bueno, esto va... saludo a Isabel. Isabel, saludos, es profesora de la Universidad de Alicante. Isabel Lifante, yo creo que esa es la pregunta... Es la pregunta clave, yo creo que es una de las preguntas clave en este momento. Esto es todo lo que tenemos que analizar, todo nuestro plan de contingencia va dirigido a asegurar esa salud. Es necesario cómo llevamos a cabo la limpieza, la desinfección, cómo utilizamos el aire acondicionado, si tienen la ventilación adecuada las aulas, todo y cada uno de los estudios que estamos haciendo, todo nuestro plan de contingencia va dirigido a preguntas de esas características. Nuestros expertos, nuestro servicio de prevención, nuestro vicerrectorado con competencias en prevención, trabajan directamente en todo ello y en condiciones para asegurar esos aspectos que acaba de contar Isabel. Investigación en la era del COVID-19. ¿Qué plan de choque existe para frenar el impacto negativo del COVID y post-COVID
sobre investigación. ¿Cómo afectará al personal en formación, ayudantes? ¿Cómo afectará al personal en formación? Bueno, plan de choque ha habido un plan de choque muy limitado, ahora mismo con recursos propios, como en las dos universidades, o con convocatorias de la Consellería y también del Ministerio para proyectos específicos en relación con el COVID. Pero este plan de choque, el choque es entre comillas y choque pequeñito, porque para que haya un choque adecuado tiene que haber recursos. Y el problema de la investigación en España sigue siendo el mismo. No se destina presupuestos suficientes para investigación. Y volvemos a lo mismo. Si no hay presupuestos para investigación, no hay plan de choque para investigación. Y ahí las perspectivas, tengo que reconocerlas, no son buenas precisamente ahora mismo. Entramos en los últimos 5 minutos. Últimas preguntas. La pandemia ha afectado también a los procesos electorales de las universidades que se tuvieron que suspender y se retomarán en septiembre-octubre. ¿Están preparadas las universidades para celebrar elecciones mediante el voto electrónico? ¿Creen que ello garantiza la participación democrática y preserva la salud? Bueno, yo creo que va relacionada, aunque he dicho a las universidades, a la Universidad de Alicante, ¿no? Yo estoy en la prórroga ya de rector, espero no llegar a los penaltis, con lo cual estaban previstas para el 7 de mayo las elecciones. A partir de ahí pues tuvimos que llevar a cabo la cancelación y está previsto convocarlas en el Consejo de Gobierno de septiembre. Saben que el estatuto de la Universidad de Alicante al menos solo se pueden celebrar las elecciones en periodo lectivo, tiene que llevarse a cabo en ese periodo lectivo y con todo ello se pueden convocar cuando se ha iniciado el curso académico. Entonces tenemos que celebrarlas entre aproximadamente el 29 de septiembre y no recuerdo cuándo acaba el primer cuatrimestre, Nuria, al 3 de diciembre, ¿no? O por ahí. 23 de diciembre. Ese periodo es el primer cuatrimestre y según el estatuto se tienen que celebrar. Las vamos a convocar, el Consejo de Gobierno de septiembre y evidentemente pues, se tienen que analizar, como decía, las tecnologías complementarias para poder llevar a cabo el voto en la propia universidad. El servicio de informática tiene que establecer o tendrá que establecer los mecanismos oportunos para desarrollar ese voto y luego el Consejo de Gobierno tendrá que decidir el mecanismo que tiene que llevarse a cabo. Ya le digo que en mi caso, que yo tenía que haber dejado de ser rector el 7 de mayo, pues he tenido que dejar de lado también mis proyectos y demás y acometerla con la total responsabilidad la crisis. Por lo tanto, la intención de este rector que les habla es que las elecciones sean entre noviembre y diciembre. En el caso, si me dejas añadir porque ha preguntado especialmente por telemática, ¿no? Las votaciones telemáticas. Eso lo digo porque nuestro vicerrector de tecnología estuvo analizando ese tema y después de analizar la panorámica mundial se quedó convencido de que no se podía avanzar demasiado en sentido porque los principales países, incluso los más desarrollados, habían establecido legislaciones prohibiendo la votación electrónica por temas, como siempre, de seguridad y de acceso a la información. En ese caso se podía implementar, pero yo creo que tiene problemas de seguridad por lo que se ve ese tipo de votaciones y de hecho, si analizamos la situación actual, prácticamente ningún país desarrollado tiene votaciones electrónicas. Finalizamos, me llega una pregunta que no es pregunta de José Vicente Cabezuelo, ya me dice más que una pregunta, una insistencia. Necesitamos que ese protocolo al que hacéis referencia se conozca cuanto antes. Los estudiantes necesitan conocerlo antes del inicio del curso, por supuesto también PAS y PDI. Sugerencia, petición de José Vicente Cabezuelo. Al profesor Cabezuelo y también le digo que es la máxima prioridad. De hecho, a continuación de esta tengo convocados a los decanos, os recordáis, ¿verdad? Y al vicerrector con competencias en prevención para seguir avanzando en este ámbito que creo que es clave. El protocolo en este momento, nuestro objetivo, yo creo que de las dos universidades, es tenerlo antes del 31 de julio con ese objetivo de poderlo comunicar, como decía, como tú bien decías, Pepe, es importante comunicarlo a toda la comunidad universitaria y llegar a los estudiantes. Que he de decirles que a los estudiantes pues, a veces es complicado que llegar
a que conozcan realmente todas las instrucciones de prevención, todas las instrucciones de tal. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro reto y primero tenemos que tener el protocolo desarrollado que coordina aquí el presidente de la Conferencia de Rectores Valencianos y que, bueno, magníficamente lo está llevando a cabo. O sea que esperamos tener el protocolo, quiero tenerlo y queremos tenerlo el 31 de julio. Rector Ruiz, Universidad Miguel Hernández, rector Palomar, Universidad de Alicante, muchísimas gracias por su intervención, por estar aquí con nosotros en el Club de Información y a ustedes también muchísimas gracias por su presencia. Muy buenos días.